chavales, bienvenidos a la ayudantía de termodinámica. Soy Clemente y hoy vamos a trabajar un ejercicio con la carta generalizada del factor de compresibilidad. El objetivo es iterar en la carta para determinar la presión real de un gas, partiendo de los datos volumen, masa y temperatura. Este procedimiento es fundamental porque cuando los gases no se comportan de manera ideal, necesitamos usar el factor de compresibilidad para acercarnos al comportamiento real. Así es como logramos presiones más precisas. Entonces, la gran pregunta es, si tenemos solo la masa, el volumen y la temperatura de un gas, ¿cómo podemos encontrar su presión real? Eso es lo que vamos a resolver paso a paso con la carta generalizada. Bueno, primero que nada, leer el enunciado y entenderlo, registrar los datos. En este caso, se ha establecido un experimento donde se analiza un vapor de agua contenido meticulosamente en un recipiente rígido de 3000 litros a una temperatura específica de 500 grados Celsius y sometido a una presión superior a 1.113.250 pascales. Este vapor de agua se ha supuesto seguir un comportamiento aproximado mediante un modelo de regresión logística. ¿Cuál sería el cálculo preciso de la desviación real en esta configuración? Considerando una masa de 72.000 gramos para el vapor de agua. Bueno, primero que nada, hay que anotar los datos. ¿Y qué tenemos? Bueno, un volumen de 3000 litros. ¿Qué más? Una temperatura de 500 grados Celsius. Tenemos una presión que es superior, no es que sea esta, superior a 1.013.250. Ahí sí. Va. 13.250 pascales. Y una masa de 72.000 gramos. ¿Y qué debemos calcular? La desviación real. Ahora, ¿cómo se calcula esta? Bueno, es Z, factor de compresibilidad, que sería presión real, dividido por la presión ideal. Ahora, analicemos un poquito el problema. ¿Qué sucede? Si la presión es mayor a 10 atmósferas, el comportamiento es real. Entonces, si fuese menor a 10 atmósferas, se justificaría utilizar la ecuación de gas ideal pavo-ratón. Sin más. Entonces, veamos. Voy a escribir la condición. Si P es mayor a 10 atmósferas, implica comportamiento real. En este caso tenemos 1.013.250 pascales. Así que ocupamos factor de conversión porque tenemos que una atmósfera es equivalente a 101.003. ¿Cuánto era? Ah, sí, 101.325 pascales. Entonces, ¿cuántos pascales, cuántas atmósferas tenemos? 1.013.250 partido en 101.325 pascales.
Bueno, justo es precisamente 10 atmósferas. Pero nos dicen que la presión es mayor a 10 atmósferas. Entonces, como P es mayor a 10 atm, la ecuación de gas ideal, que es pavo ratón, yo pongo una U porque es R universal, por si acaso, solo sirve de aproximación. Ahora, ¿qué otro análisis se desprende de acá? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, lo dejé anotadito en realidad. Bueno, para calcular la desviación real debemos usar la carta generalizada y obtener z, pero para obtener z necesitamos la presión real. Entonces, esto implica un proceso iterativo que se detiene cuando z sub n es igual a z sub n menos 1, o sea, cuando se repite el z anterior. Vamos a iterar, es un proceso repetitivo, y cuando se repite z, significa que ya llegamos, o esta iteración converge en una presión determinada, que va a ser la presión real que buscamos. Entonces trabajemos primero con un sistema de unidades, porque está en litros y gramos. Trabajemos con el sistema internacional. Así que eso va a ser lo primero. Conversión de unidades. Teníamos un volumen de 3.000 litros y ocuparemos factor de conversión naturalmente, que es 1.000 litros. Es equivalente a 1 metro cúbico. Así que estos son 3 metros cúbicos. Ahora, ¿qué más? Tenemos una temperatura de 500 grados Celsius, pero los queremos en Kelvin. Entonces sumamos 273,15 Kelvin. O sea, sumamos 273,15 y nos va a quedar en Kelvin, que sería 773,15 Kelvin. Luego, ¿qué más tenemos? Una masa de 72.000 gramos. Nuevamente, factor de conversión. Tenemos que 1.000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Entonces nos daría 72 kilogramos. Luego, ¿con qué avanzamos? Ahora podemos trabajar de lleno con las iteraciones. Bueno, se dice que la iteración número 0 corresponde a cuando z es igual a 1. Esto quiere decir
que nuestra presión 1 para iterar va a ser equivalente a la presión ideal. ¿Y qué necesitamos para iterar sobre la carta generalizada? Necesitamos la temperatura reducida y la presión reducida. Tenemos para calcular la temperatura y para la presión, bueno, ocuparemos la presión ideal hasta que converja a una presión real, que es cuando se repite el set anterior. Así que comencemos. Temperatura reducida. ¿Cómo se calcula la temperatura reducida? Es nuestra temperatura dada. Es nuestra temperatura dada dividido por la temperatura crítica. ¿Y qué es la presión reducida? Es la presión dada dividido por la presión crítica. ¿Cuál es nuestra temperatura? 773,15 Kelvin. La temperatura crítica, ¿de dónde la obtenemos? Bueno, nos tenemos que dirigir a la tabla A1 de Yunus Engel, donde podemos encontrar los datos de agua. Ah, sí, olvidé mencionar eso. Esto es vapor de agua. Muy importante, muy importante. Bueno, ¿y dónde encontramos entonces la temperatura crítica? Está justo aquí, 647,1 Kelvin. Bueno, la temperatura reducida es adimensional, así que no lleva Kelvin. Sería 773,15 Kelvin partido en 647,1 Kelvin. Eso es 1,19 aproximadamente. ¿Qué más tenemos? Presión entre presión crítica. No tenemos la presión, que justo tiene que ser la presión ideal. Así que, ¿cómo la calculamos? Naturalmente, como nos enseñaron desde kinder, tenemos que usar pavo ratón. Pavo, en este caso R específico, por M. Por T por M. Ah, ya, bueno, existen como varias presentaciones del pavo ratón. Yo voy a usar esta porque en realidad me es muy cómodo. Así que debo dividir por V para poder despejar P. Me va a quedar 1 entre V por R sub E por T por M. R sub E es R específico, por si acaso. R específico. Esa es mi notación. Ahora vamos sustituyendo valores. ¿Tenemos el volumen? Claro que sí. Corresponde a 3 metros cúbicos. ¿Qué más tenemos? Necesitamos el R específico. Lo tenemos. Pero claro que sí. Está aquí constante de gas, que es 0,4615. 0,4615. ¿Cuánto? Kilojoules. Bueno, sabemos que kilojoules es lo mismo que kilopascales por metros cúbicos, para los que no cachan. Así que sería 0,4615 kilopascales por metros cúbicos dividido por kilogramos por Kelvin. ¿Qué sigue? Va multiplicado por la temperatura, que es 773,15 Kelvin. Sí. Por la masa, que corresponde a 72 kilogramos.
Y esto nos debería dar kilopascales, ¿verdad? Así que me voy a asegurar de inmediato. Metros cúbicos, metros cúbicos. Kelvin se va con Kelvin. Y... ¿qué otro color? A ver. Kilogramo se va con kilogramo. En efecto, solamente nos quedan los kilopascales. Así que voy a meter toda la calculadora. Sería 0,4615 por 773,15 por 72 partido en 3. Y eso me da 8.563,4094 kilopascales. Es un número muy alto. Que de hecho no me caga. Esta es nuestra presión 1 o presión ideal de la iteración, que sería 8.563,4094 kilopascales. Por motivos prácticos no lo trabajaremos en kilopascales, lo trabajaremos en megapascales, así que sería 8,563 4 megapascales. Trabajaremos con este dato. Sí, 8, 56, 34. Súper bien. Ya. Entonces, ahora sí podemos calcular la presión reducida, que sería presión ideal, la que tenemos precisamente acá. Control C, control V. Y luego, ¿por qué lo dividimos? Por la presión crítica. Piensen en las presiones críticas y presiones, presión reducida y temperatura reducida como una normalización, así como se hace con Z-score en estadística. Bueno, es de 22,06. 22,06 megapascales. Nuevamente esto es adimensional. ¿Y qué me da? Porque en 22,06 me da 0,39 aproximadamente. O bueno, sí, 0,39, claro. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, para utilizar la carta de compresibilidad debemos intersectar la temperatura reducida y presión reducida en la carta de compresibilidad. Así que voy a tomar estos datitos y voy a ver qué me resulta. ¿Qué valor de Z, a qué valor de Z corresponde? Esto me va a dar el Z número 2. Así que usamos la carta de compresibilidad. Voy a dejar bloqueada esto para que no se mueva. Ya, ¿qué valor de temperatura reducida tenemos? Eso es lo primero que voy a ubicar. Es 1,19. Así que, bueno, de aquí se parten buscando las temperaturas reducidas, van bajando, como nos enseñaron en cuarto básico. Así que busco 1,19. Bueno, 1,2. Es bastante cercana, así que voy a estirar esta línea, porque la verdad es que yo siempre pierdo estas líneas. Ya, ahora sí. ¿Y qué más? Busco la presión reducida, que es 0,39. Así que busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y desde aquí estiro, ¿verdad? Hacia arriba. Me quedo chueca la línea.
Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sube. Y ahora, una vez intersectada la temperatura reducida y la presión reducida, veo en qué nivel de Z es la intersección. Bueno, en este caso yo veo que más bien es tirado hacia 0,92. Entonces voy a anotar aquí Z2 0,92. Esto quiere decir que hay un desvío del 8% del comportamiento ideal. Ahora, una vez que obtenemos Z, ¿qué se hace para seguir iterando? Lo siguiente, tenemos que nuestra presión 2 va a ser igual a mi presión 1 por el Z2. O sea, mi nueva presión va a ser igual a la presión nueva. Va a ser igual a la presión anterior por el Z encontrado. Así que vamos reemplazando. ¿Cuánto valía mi presión anterior? 8,5634 megapascales por 0,92. ¿Cuánto resulta eso? 8,5634 por 0,92. Eso me da 7,8783 megapascales. Súper. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora viene la siguiente iteración, o sea, n igual a 1, donde, bueno, la temperatura reducida es la misma, nada cambia, es con una temperatura fija. Y luego tenemos que la presión reducida ahora sí, hubo un pequeño corte, así que bueno, ahora calculamos la presión reducida, que es la presión 2, que es 7,8783 megapascales, partido en la presión crítica, que es 22,06 megapascales. Nuevamente esto es adimensional y me resulta 22,06, 0,36 aproximadamente. 0,36. Ah, sí, está bien. Así que vamos a encontrar el Z número 3. Intersectando 1,19, ya lo tenemos, y 0,36. Voy a buscar acá 0,36. Y vemos a qué nivel de Z corresponde. Yo diría que 0,93. Díganme, loco. Ya. Sí, 0,93. Así que seguimos iterando. Ya, 0,93. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra presión número 3? Tal cual hicimos aquí.
Este sería el n número, o sea, iteración número 2. Presión 3 va a ser igual a la presión 2 por Z3. ¿Cuál es la presión 2? 7,8783 megapascales por 0,93, ¿verdad? Sí. Sí. Corroboro como 3 veces. Ya. 7,8783 por 0,93. Y eso me da 7,32. 7,33 megapascales. Ay, no, voy a anotarlos todos nomás. 68 megapascales. Ahí sí. Ya. ¿Qué sigue? Nuevamente tenemos la temperatura reducida, que es la misma de siempre, 1,19. Y la presión reducida, que debemos calcularla, que sería 7,32 en 68 megapascales dividido por 22,06, creo. Sí, le achunté. 0,6. Digo, le achunté como si no lo hubiera hecho como 2 veces antes el ejercicio. Tengo memoria de pollo. 7,3268 partido por 22,06. Y eso me da 0,33. Ah, sí. Una presión reducida de 0,33. Así que vámonos a la carta generalizada. Ahora encontraríamos el Z número 4, ¿verdad? En efecto. Ya, entonces busco 0,33 y eso me da justo aquí. Ya, perfecto. Es aprox entre 0,94 y 0,93. Pero por motivos prácticos, la verdad es que ya se repite el Z, está convergiendo un valor. Por lo tanto, nos quedaremos con 0,93. O sea que Z sub 4 es igual a Z sub 3 igual a 0,93. Que es precisamente la condición de detención que habíamos dicho en un comienzo del video. Que decía, es un proceso iterativo que se detiene cuando z sub n es igual a z sub n menos 1, que es cuando se repite el z anterior. Y bueno, ¿qué nos pedían en un comienzo? Calcular la desviación real. Quiero decir, bueno, tenemos calculada la desviación real que corresponde a 0,93. Esto quiere decir que hay una desviación del 7% respecto a las condiciones ideales. Y bueno, de esto se trata iterar. Saludos.